Bienvenidos, amados, a este Shabbat para Shah Baera. Y hoy tenemos el privilegio de escuchar la enseñanza de nuestro pastor Michael Irizarry con el tema "Y Yahweh se apareció", que lo encontramos en Shemot, Éxodo 6, 2, 7. Continuó hablando Yahweh a Moshe y le dijo: "Yo soy Yahweh, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, mas por mi nombre Yahweh no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinamos. Y además he oído el gemido de los hijos de Israel, porque los egipcios los tienen esclavizados, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Elohim, y sabéis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios". Amén. Gracias, Eli. Comenzar. Hacer la bendición de la lectura en este día. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar bahanu mikol ha'amin, venatan yanu el torato, Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos has otorgado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica y te doy gracias, Padre. Te doy gracias una vez más por esta oportunidad, Padre, que tú me has dado, Padre, no solamente de prepararnos, sino de preparar y poder estudiar tu santa palabra, Padre, sino que también has hablado a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu, Padre. Te pido, Padre, que así como normalmente todos los Shabbat en los cuales yo enseño, Padre, te pido que tú permita que yo exprese lo que tú desees que yo hable, Padre, para el beneficio, Padre, de tu pueblo, de tus hijos, de tus hijas aquí conectados, Padre, y aquellos que en el futuro puedan escuchar esta enseñanza, Padre. Y también te pido de igual manera, Padre, que no permitas que yo diga nada, Padre, que vaya a ofender, Padre, a tu pueblo, que yo no voy a decir nada, Padre, que no edifique, Padre, a tu pueblo, Padre. Te pido esto, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías y nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Por alguna razón, como les dije, esta computadora está pensando por ella sola. Como pueden ver, se adelantaron los slides, pero nada. En este Shabbat me tocó prepararme para la Parashá Vayera. Y en esta Parashá Vayera podemos encontrar las lecturas de la Torá que se encuentran en Shemot o Éxodo 6:2 al capítulo 9:35. Las Haftarás se encuentran en Ezequiel en el capítulo 28, versículo 25 al capítulo 29, versículo 21, y la Brija de Ashá se encuentra en Romanos 9, 17. La síntesis de la Parashá se encuentra en el nombre de la Parashá es Vaera, que significa "y aparecí" o "me molesté", y se encuentra en la primera palabra del versículo 3. Es la Parashá número 14 del ciclo de lecturas. Es la segunda parashá del Tikkun Shobabim y contiene 4 capítulos y 121 versículos. No codifica mitzvot o mandamientos, y los sucesos ocurren en el periodo de un año entre el año 2447 y 2447 y el 2448. Y 2448. Y el 2448 y 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 2448 y
Y los temas que vamos a cubrir en esta parashá, o que están en esta parashá, es Moshe es comisionado a ir a Aarón. Se enumeran los jefes de las tribus de Leví. Aarón es comisionado a hablar por Moshe ante el faraón. La vara de Aarón es instrumento de Adonai, y las primeras 7 plagas que mencionan son las de sangre, las ranas, los piojos, las moscas, las plagas sobre el ganado, las úlceras y el granizo. El título, como leyó nuestra hermana Heidi, es Y Yahweh se apareció, y en el contexto en Shemot 6, 2 al 7, y como la hermana ya Heidi lo leyó, no lo voy a leer. Y hay algo que tengo que, me disculpan hermanos, pero esto va a seguir pensando ella sola. No se vayan, voy a salirme de aquí para averiguar qué es lo que pasa. Porque ella está pensando sola. A ver si lo hace. Aparentemente. Ok. Los puntos que vamos a cubrir en esta tarde son la revelación del nombre de Hashem y su revelancia espiritual, y la legitimidad y la elección divina de Moshe y de Aarón. Los puntos que vamos a cubrir, como mencioné anteriormente, son la revelación del nombre de Hashem y su revelancia espiritual, y la legitimidad y la elección divina de Moshe y de Aarón. La revelación del nombre de Hashem y su revelancia. Antes de seguir, sabemos que, como una breve introducción, en esta parashá Vaera, ya el Eterno había llamado a Moshe para que fuera al pueblo, y entonces es la parte donde Moshe eventualmente va a donde el faraón y con Aarón, y entonces le dice al pueblo que los liberte, y también menciona la genealogía, y eventualmente también donde conocemos famosamente que el Eterno le dice a Moshe que le endurecería el corazón al faraón, y pasan estas plagas que mencioné anteriormente, y es en síntesis lo que cubre la parashá. También está la famosa historia en referente a la vara, cuando el Eterno le dice a Aarón que use la vara, y la vara se convierte en una serpiente y se come a las otras serpientes. Pero en esta tarde no vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar, como dije, la revelancia del nombre de Hashem y su relevancia espiritual, la revelación. Como mencioné, el nombre de la parashá Vaera se traduce como aparecí, o yo me mostré también. Y como como en el versículo de Shemot 6:3 dice, y me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob con el nombre del Shaddai, pero con mi nombre verdadero, Yahweh, no me di a conocer a ellos. En las traducciones originales, pues, como todos sabemos, en la tradición original o de diferentes traducciones, Reina Valera, Vive las Américas, aparece con el nombre El Todopoderoso, pero cuando le damos normalmente, si vemos en la Torah, hay como unas letrecitas que uno le da, y verdaderamente dice lo que dice el original. Y dice El Shaddai, y la palabra que aparece como Señor en todas mayúsculas, dice exactamente que es Yahweh el nombre, que por eso fue que lo puse de la manera correcta. ¿Por qué la Torah menciona aquí la negativa, que Hashem no se reveló a los patriarcas con su verdadero nombre, Yahweh? ¿Qué podemos aprender de esta negatividad? Negatividad no es si no sea malo, sino es que está diciendo que yo me mostré o me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob con el nombre de Shaddai, pero con mi nombre verdadero, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Y algo interesante que me está ocurriendo en
en estos tiempos en los cuales he estado, antes me ocurría, pero ahora como que me he dado cuenta de que cuando estudiamos específicamente una parashá o algo, cuando estamos analizando un solo versículo, hay tanta información en ese solo versículo que uno podría estar fácil 2 o 3 horas simplemente analizando ese versículo. Y uno dice, like, wow, ¿le da pastor? Así es, yo, sí, así es. Entonces, por eso es que a veces ustedes se darán cuenta cuando si se pasan los estudios o lo que sea, que simplemente no cubro ciertos versículos, aunque el tema se veía largo, pero solamente se cubren ciertos versículos. En fin, ¿por qué la Torá menciona aquí la negativa que Hashem no se reveló a los patriarcas con su verdadero nombre, Yahweh? ¿Y qué podemos aprender de esto? La redención o la liberación de Egipto fue principalmente una libertad espiritual que permitió a los hebreos servir a Hashem sin la interferencia de las naciones gentiles. Sabemos que estaban esclavizados, que el faraón nuevo que llegó, o si fue el mismo, pero normalmente es lo más lógico y lo más entendible es que era uno nuevo, no los iba a dejar, pero la Torá no nos dice que vino otra nación o algo ayudar, sino que el Eterno mismo fue el que se encargó de liberarlo como promesa suya. La redención física no era menos insignificante, pero el plan definitivo de las cosas del Eterno ocurrió a fin de hacer posible la redención espiritual del pueblo. Esa era la intención, o es la intención original del Eterno para el pueblo que esclavizado en aquel tiempo de los hebreos y para nosotros hoy en día. ¿Qué es una redención espiritual? El Alter Rebbe, un rabino del siglo XVIII, explicó que la redención espiritual es la capacidad de servir a Hashem con total compromiso, al grado de que la persona no tiene una agenda privada en absoluto. Es importante que la persona logre este nivel sin asistencia. Mientras la persona trabaje por su cuenta, todo lo que hará es verdaderamente una extensión de su agenda privada. Es lo que dice el Alter Rebbe. El Alter Rebbe comentó que aun cuando una persona decide que estará totalmente comprometido a Hashem, esa fue su decisión personal y por lo tanto, en el análisis final, su agenda es privada. A fin de llegar a estar verdaderamente comprometido con Hashem, se requiere la asistencia de Hashem, se requiere la asistencia del Eterno. Así que el éxodo de Egipto pretendía hacer una genuina redención espiritual porque involucraría la asistencia divina desde lo alto. ¿Qué pasa con nosotros simplemente en este punto? Es así. Yo puedo decidir, ok, Abba, yo te voy a servir, yo voy a hacer todo lo que yo pueda, para servirte, para crecer, y eso es importante. Pero nada de eso ocurre si yo no dependo de él en ese proceso. Y eso es lo que el Alter Rebbe está explicando. Sí, es importante que tú estés dispuesto a aceptar el llamado, sea en el ministerio, sea en la área que el Eterno quiere que tú hagas. Si el Eterno te llamó, como digo yo, a limpiar los baños o a pasar el vacuum, eso debe ser porque Él lo puso en tu corazón y Él te va a ayudar en ese proceso. Y usted dirá, no, hermano, eso no es fácil, eso cualquiera lo haría. No es el cualquiera, es lo que encierra lo que yo quiero hacer para el Eterno. Y eso necesitamos en todo la ayuda del Eterno, no solamente en el servicio del ministerio, pero en mi servicio hacia Él. Si yo voy a dedicar mi vida a Él en el ámbito que yo entiendo que pueda hacer, no podemos olvidarnos que sin su ayuda, sin su guianza, sin su autorización, no podemos hacer nada. Nada somos sin Él. Y eso es lo que el Rabé Alter está explicando de una manera.
Aunque la Torá menciona que Hashem no se mostró a los patriarcas con su nombre, Yahweh, ellos tuvieron el privilegio de recibir la revelación divina. ¿Por qué necesitamos todavía la redención espiritual de Egipto? En la próxima lámina estaremos tocando este punto que vamos a hablar de una pregunta que lo voy a hacer ahora, pero volvemos otra vez. ¿Por qué necesitamos todavía la redención espiritual de Egipto? Porque solamente mediante una revelación de Yahweh, como el gran yo soy, ese Elohim que trasciende el tiempo y el espacio, ese Elohim que está en el futuro y en el presente, es que una persona le es posible llegar a estar genuinamente comprometida con Hashem, más allá de los límites de su propia agenda personal. Y por eso es que a veces, muchas veces pensamos o conocemos, ay, fulano aceptó al Eterno o al Señor o como quieran expresar. Y de repente, Dios, ¿qué pasó con fulano? ¿Por qué? Porque fue una agenda personal. No incluyó la ayuda de Él por completo en esa decisión. Así será con la redención completa y verdadera cuando seremos genuinamente libres para servir a Hashem, pues en el Isaías 11:9 dice, y la tierra será llena del conocimiento de Yahweh como el agua cubre el mar. Los sabios comentan que Moshe sirvió a Hashem mediante el intelecto y es por ello que la Torá, la sabiduría de Hashem, fue transmitida por su intermedio. Los patriarcas, por otra parte, sirvieron a Hashem principalmente a través de la emoción. Como el énfasis primario del servicio a Hashem de los patriarcas no era intelectual, ellos nunca tuvieron la necesidad de cuestionar a Hashem o desafiarlo pidiéndole una explicación de sus actos. Solo Moshe, cuyo foco intelectual exigió saber por qué has maltratado a este pueblo. Y esa, como dije anteriormente, esa era la pregunta que quería llegar ahorita. Eso lo vemos en Shemot 5:22, donde Moshe le pregunta al Eterno, ¿por qué has maltratado a este pueblo? Estos mismos sabios comentan que la pregunta de Moshe no fue impropia, que no fue un desafío, sino que Moshe estaba intentando acercarse más a Hashem. Pero verdaderamente la historia nos cuenta nos dice otra cosa. Enseñanza. El sacrificio de Yeshua nos abrió las puertas para que vivamos una vida comprometida a Elohim. Para vivir una vida comprometida a Elohim debemos buscar la ayuda divina. Solo no lo podemos hacer. Adonai le dijo a Moshe, con mi nombre verdadero, Yahweh, no me di a conocer a ellos. ¿A quién? A los patriarcas. Como el nombre de Yahweh trasciende todas las limitaciones que mencioné anteriormente, está en el futuro y está en el presente. Yahweh le estaba diciendo a Moshe, no me sirvas solo con el intelecto, modera tu intelecto, tu entendimiento con emoción y fe para que me sirvas sin limitaciones. Así que para vivir una vida comprometida a Elohim, tenemos que hacerlo con entendimiento, incluyendo la emoción, nuestro carácter espiritual y emuná, sin la cual es imposible agradar a Elohim. Adonai quiere que tengamos entendimiento de él a través de su palabra, pero que no olvidemos que Adonai desea que seamos como los patriarcas, que no lo conocieron, o sea, como Yahweh, con el misterio del nombre de Yahweh, sino que lo conocieron como El Shaddai, que traducido, como dije normalmente, es el Todopoderoso. Los patriarcas le demostraron a Hashem que ellos creían en él a pesar de todas las dificultades que pasaron. Por eso en Hebreo 11 leemos, por la fe Abel ofreció. Enoc fue trasladado al cielo sin ver muerte. Por la fe Noé construyó el arca. Por la fe Abraham y su simiente obedeció. Sara recibió fuerzas para concebir. En fin, tenemos que tener fe y amar a Yahweh con todo nuestro corazón. Por eso es importante que cuando estudiemos la Torá, que es el intelecto, el entendimiento de la Torá, no nos olvidemos de también
incluir nuestro carácter espiritual y creer, como los patriarcas, que el Eterno hará lo que tiene que hacer, aunque no lo hayamos visto. Y eso más adelante también pues, tocaremos ese punto, pero eso es lo importante de este proceso. Necesitamos la ayuda de Elohim en todas las áreas, creyendo que Él no tiene ningún tipo de limitaciones. Leía un punto que era que me venía a la mente antes de seguir, que cuando el Eterno llama a Moshe y le dice que vaya a un ejemplo del presente, que el Eterno no tiene limitaciones y que está en el futuro y en el presente, los sabios comentan que cuando el Eterno llamó a Moshe y le dijo, ve al pueblo, ve a Egipto, ve al faraón, y antes de eso se iba a encontrar con su hermano, a la misma vez, en el mismo momento en que está hablándole a Moshe, le está hablando a Aarón diciéndole, sal y encuéntrate con tu hermano. Eso es lo que, para que uno pueda entender y ver que el Eterno no tiene limitaciones. Sí, podemos mirar, podemos ver la naturaleza y uno puede ponerse a explicar o tratar de preguntar muchas cosas que podemos ver a través de la naturaleza, pero también en nuestro intelecto, en nuestra enseñanza, en nuestro estudiar de la Torá. Estas son cosas que uno dice, like, wow, ¿cómo es posible que se pueda? No, yo no me estoy preguntando eso, es que es un ejemplo eh, claro de uno poder entender que el Eterno tanto está en el futuro como está en el presente, a la misma vez. Por eso es que el Eterno es el gran yo soy. Seguimos. El nombre de Hashem y la redención espiritual. Shemot 6:2 dice, continúa hablando Elohim a Moshe y le dijo, yo soy Yahweh. Antes de seguir con la síntesis del 6.2, debemos de recordar, como mencioné anteriormente, en Shemot 5.22, Moshe se queja ante Elohim porque cuando fue al faraón para pedirle que dejara ir al pueblo para que celebrara fiesta a Elohim, el faraón se negó rotundamente y le prohibió a los capataces que le dieran paja para hacer ladrillo. No solamente que le prohibió a los capataces que le dieran paja para que ellos pudieran seguir haciendo ladrillo, sino también los sabios comentan que el faraón y los capataces, en este caso los líderes que estaban a cargo, los obligaban a buscar las pajas, regresar con esa paja, y entonces lo más difícil también en el proceso era que ellos tenían una cuota que tenían que hacer con ladrillos. O sea, o en este día ustedes tienen que hacer 200 ladrillos. Sin la paja no podían hacer esa cuota. Eso era aún una carga adicional que el faraón le puso al pueblo. Moshe en Shemot 5.22 le reclama a Yahweh y le dice lo siguiente. Entonces se volvió Moshe a Yahweh y le dijo, oh Adonai, ¿por qué has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Pues desde que vine a Faraón a hablar en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo y tú no has hecho nada para librar a tu pueblo. Moshe se estaba quejando amargamente ante Hashem. Eso es lo que los sabios comentan. Yo no quiero de verdad, lo pongo ahí, pero los sabios comentan que él se estaba quejando amargamente ante Hashem. Hashem sabía que Moshe no se quejaba ni cuestionaba la justicia de él, sino que imploraba por su pueblo a causa del amor que él sentía por ellos y lo que estaba viendo. De todos modos, como resultado de la queja de Moshe, se decretó que él no entraría a la tierra prometida, porque por eso Hashem le dice a Moshe en Shemot 1, ahora verás lo que haré al faraón. En otras palabras, le está diciendo, ahora cuando castigue el faraón y saque a mi pueblo de Egipto, verás mis milagros, pero después cuando castigue a los 31 reyes en la tierra prometida, no verás mis grandes obras. Y uno piensa, wow, Moshe no entró porque cuando el Eterno le dijo, háblale a la piedra, él le dio. Y hay
un sinnúmero de diferentes opiniones acerca de eso. Yo me acuerdo que también yo enseñé de ese punto, pero verdaderamente fue en este punto donde ya el Eterno había tomado la decisión de que Moshe no entraría a la tierra prometida. A lo largo de la Torá, cada vez que Hashem le habla a Moshe, se emplea la expresión Yahweh le habló a Moshe diciendo. Esta es la única vez que hallamos la expresión Elohim le habló a Moshe diciendo. Y volvemos otra vez a lo que yo dije anteriormente. Un simple versículo, hay tanta información. Entonces, como dije, una vez que llamamos la expresión Elohim le habló a Moshe, Meam Loes comenta que el nombre Yahweh denota el atributo de compasión, mientras que Elohim denota el atributo de justicia. Vemos entonces que en esta instancia fue el atributo de justicia el que estuvo en juego. Meam Loes sigue comentando que el atributo de justicia quería enojarse con Moshe por haber hablado tan duramente, pero Hashem conoce los verdaderos motivos de cada persona. Y podemos ver cómo ese simple, no sé si pueden ver el mouse, pero este simple cambio de mención de continuó hablando Elohim a Moshe y le dijo yo soy Yahweh, tiene tanta importancia y significado directo tanto en la vida de Moshe en ese momento y para nosotros también. Rashi comenta acerca de la respuesta de Adonai a Moshe cuando le dice Elohim habló a Moshe, indica que Yahweh le habló a Moshe en términos de reprimenda por Moshe preguntar por qué has maltratado a este pueblo. Y verdaderamente, a mí, si Rashi era un comentarista que tomaba muchas cosas literal de la palabra. Y en nuestra mente, nosotros hoy en día, cuando estudiamos esto y leemos esto, es como que tiene como que lógica, tú sabes, cómo tú te atreves a cómo se atrevió Moshe a expresar algo como eso ante el Creador, ante la persona que se le apareció frente a un arbusto ardiendo que no se quemaba, de donde el arbusto ardiente salía una voz. Tú sabes, donde el arbusto ardiente le dijo, quítate las sandalias porque el sitio que pisas es santo. Donde, a mí, muchas cosas que antes de que ocurrieran los milagros que el Eterno hizo, hubiera sido como que, like, wow, tú sabes, ok, lo que tú digas, yo no voy a hacer, tú dijiste eso, está bien, no, no hay problema, no entiendo este punto, pero vamos a seguir, yo te creo a ti. Rashi comenta que el versículo emplea el nombre divino de Hashem Elohim, que alude a Adonai cuando actúa de modo severo, que es más o menos el mismo comentario que encontramos en Meam Loes. Las palabras iniciales Elohim habló a Moshe son una continuación directa de la parasha previa de Shemot, en la que Adonai amonesta a Moshe por cuestionar sus actos. Shemot 6.3 dice, y me aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai, mas por mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. Meam Loes deduce de Moshe 6.3 que Adonai le dice a Moshe, yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob muchas veces, pero el único nombre que me di a conocer a ellos fue El Shaddai. Nunca les revelé el misterio de mi nombre, Yahweh, pero ellos tuvieron perfecta fe en mí y jamás cuestionaron mi palabra. Con todas las veces que le exigía algo a los patriarcas, nunca me pidieron que se revelara mi nombre. Pero la primera vez que hablé contigo me preguntaste cuál era mi nombre. Ven la conexión de por qué el Eterno en Shemot 3.3, que es verdad, cuando el Eterno llama a Moshe, Moshe le dice, ok, ¿con qué nombre me presentaré al pueblo? Sin embargo, los patriarcas, el Eterno le está diciendo en el versículo 6.3, me aparecía Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, y ellos no me preguntaron mi nombre. Ellos no me dijeron esto. Ellos simplemente, cuando lo llamó, hicieron y obedecieron lo que el Eterno les dijo que hicieran.
Y no solo eso, sino que luego comenta así el comentario, no solo eso, sino que luego te quejaste de que le hacía daño a mi pueblo. En otras palabras, ¿cómo pudiste decir algo semejante sabiendo que yo soy Yahweh? La enseñanza. Adonai sabía por qué Moshe estaba enojado, porque amaba al pueblo y pensó que lo que Adonai permitió que el faraón hizo pudiera haber sido injusto. Moshe no sabía que Adonai permitió esto para acelerar el proceso del éxodo del pueblo. Además, podemos aprender que no hay nadie que ame más al pueblo israelita que Hashem. En el punto de acelerar, el Eterno había dicho que el pueblo estaría en esclavitud por 400 años. Y verdaderamente cuando llama Moshe y cuando se hacen los cálculos fueron como 200, si la mente no me falla exactamente, como 218 años, algo así. ¿Por qué? Porque cuando el faraón le quita la paja a, al pueblo hebreo para que siguieran haciendo ladrillo, era como que te voy a añadir más a lo que te estoy haciendo para que tú sufras más. Y entonces hasta ahí el Eterno dijo, esto es más que suficiente, se acabó, ahora yo voy a liberar a ustedes. ¿Entienden? Para que no pasaran el resto de esos años sufriendo. No hay nadie que ame al pueblo redimido más que Hashem, que dio a su Hijo para redimirnos de nuestros pecados, restaurarnos y ofrecernos la salvación. Esa es la enseñanza que podemos aprender de este punto. Baruch Hashem por eso. Hay un punto interesante mientras preparaba la parasha. Los sabios comentan que los nombres que se emplean en Shemot 6, 2 y 3 representan las distintas formas en que Adonai se reveló a los patriarcas y a Moshe. Moshe había recibido la revelación de Adonai como Yahweh, la más alta manifestación de Adonai, y aún así cuestionaba sus caminos, en tanto que los patriarcas habían mantenido su fe firme, si bien Adonai les había manifestado solamente su otro nombre, el Shaddai, fuerte, poderoso. Pero el Shaddai es bien importante porque el Shaddai deriva de la palabra Dai, que significa suficiente, como Dayenu, pero viene de la palabra Dai, suficiente, ¿no? Dayenu es más que suficiente, Dai es suficiente. Y denota a Adonai como aquel que impone límites a la creación, estableciendo las leyes de la naturaleza. O sea que las limitaciones dentro de las cuales funciona el universo. Ramban comenta que el Shaddai describe a Adonai cuando obra milagros que no quebrantan abiertamente el curso natural, normal de la naturaleza. Esa fue la forma en que los patriarcas percibieron a Hashem cuando les aseguró que sobrevivirían en épocas de hambruna, cuando les consiguió la victoria sobre enemigos de gran superioridad física y ejércitos, y cuando les confirió un éxito extraordinario a permitirles amasar fortuna. Y si bien todos estos fueron acontecimientos milagrosos, ninguno transgredió en forma abierta las leyes de la naturaleza. Or Hayim, todo este rabino, comenta en Bereshit 15:7 que Hashem le mostró a Abraham con el nombre de Yahweh. Moshe fue el único que alcanzó el nivel de profecía que le permitió comprender su significancia en el máximo grado posible para el género humano. El punto interesante en todo esto es que para nosotros podemos aprender precisamente eso, que para el Eterno no hay nada imposible y que posiblemente nosotros no veamos un lago o algo abrirse en dos y caminar en seco por ese lago, pero ocurren milagros que, como el Eterno hizo, que nos ayuda en épocas difíciles, que nunca permitamos que pasemos algún tipo de hambruna, o que tengamos que pelear con un ejército mayor, pero el Eterno se encarga de ti y de mí, de tus necesidades, y no tienen que ser en formas milagrosas. Cada vez que el Eterno hace algo a favor tuyo, recuérdate o recuérdate es un disparate, recuérdate el Shaddai.
ese todopoderoso, ese que es suficiente y te da lo que tú necesitas suficientemente. Ese es el punto interesante, la enseñanza de esto. El Shaddai es suficiente, es suficiente. Y lo que tú tienes hasta este momento es suficiente. Si tienes más, si tienes a más fortuna, Baruch Hashem. Lo importante es que tú entiendas que todo viene de Él y que lo que tienes es suficiente. Baruch Hashem. Seguimos. Enseñanza. Yahweh se reveló a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai. Y sin conocer el ministerio del nombre de Hashem como Yahweh, ellos tuvieron una perfecta fe en Hashem y jamás, jamás, jamás cuestionaron su palabra. Nosotros debemos tener la misma fe que tuvieron los patriarcas. No una fe ciega, sino una fe que ve y cree lo que Adonai puede hacer sin haberlo visto. Como dice Hebreos 11. Tenemos que creer al Eterno. Y ahora, pues, vamos a pasar a una parte que me gustó que hizo Marisol en la parasha pasada y pues, le tomé la idea y ahora pues pueden activar su micrófono y me gustó la dinámica que ella hizo para envolverlo y entonces Marisol, con todo el respeto que tú te mereces, pues, tomé tu idea y voy a presentar unas láminas y quisiera que los que entiendan, que quieran comentar, comenten algo acerca de estas láminas. Van a ser 4 láminas. Por si acaso no voy a poner las 4 láminas a la misma vez. Esta es la primera. ¿Alguien tiene algún comentario acerca de esa lámina? Pastor, Ajá, Heidi. yo lo que veo es a a un líder, a un redentor, a un pastor que lleva la antorcha, pero detrás también veo a otra persona que también trae luz y, y veo provisión, veo animales cargando provisión, veo un hijo, el reflejo de la cobertura del padre con sus hijos y las ovejas que escuchan la voz de su pastor, de su padre que las conoce. Eso es lo que yo veo. Amén. Eh, a mí lo que me resalta en la imagen es el contraste. Ajá. El, obviamente, pues se ve la nación, eh, que voy a asumir, obviamente, se ve Israel y se ve la luz, y se ve la luz hasta la primera pirámide, Ajá. pero sin embargo, fuera de ahí es, ¿sabe? Oscuro, la Ajá. oscuridad. Es lo que me resalta en esta imagen, ese contraste. Amén. ¿Alguien más de esta imagen? Sí, amén, pastor. Eh, concuerdo con la opinión con Heidi. Veo un líder que va marcando el camino y una multitud lo sigue. Como decías, quizás sin saber exactamente a dónde, pero veo una persona que va marcando el camino y, y una multitud lo va siguiendo, dejando atrás. eh, el pasado difícil, la esclavitud, pero caminan, se mueven hacia adelante siguiendo a un líder que en la parashá, como comentaba, pasaron una dificultad porque lo acusaron a él de no, gracias a él tuvieron problemas con la paja para hacer el barro y los ladrillos, mas sin embargo todo eso se pudo sobreponer y ahora veo a esa multitud siguiendo a esa persona. Ujú. Amén. Ah, yo veo, concuerdo exactamente con lo que están comentando los hermanos. Veo cómo a través de todo lo que ellos ha pasado, siempre hay una luz, siempre hay un líder,
Siempre va a haber alguien que se va a encargar, que el Eterno va a levantar para sacar a todo un pueblo, esta multitud que le sigue. Veo como la oscuridad se queda atrás, señal de que en medio de las situaciones, por más oscuras que sean, o por más dolorosas que sean, o todo lo que este pueblo también vio, cómo estas plagas llegaban en ese momento, tuvieron la bendición de poderse poner en pie y dejar atrás. Y, y lo veo como un nuevo comienzo que a pesar de que es desconocido aún para ellos, era desconocido, siempre va a haber esa senda, ese camino. Se ve un camino como estrecho, obviamente una gran multitud, un camino muy pequeño, pero siempre va a haber un camino para esa libertad y esa necesidad que tuvieran ellos en estos momentos. Amén. Amén. Bien rapidito y, ¿verdad? Concuerdo con un poquito con todos, pero algo que me viene adicional al ver esta foto es que no es un camino fácil, porque no están flotando, no están descansando, están parados, están caminando en chancla. Mi mente de madre, ¿verdad? Empieza lo que me vino a la mente, la logística. Eh, Veo unas, ¿verdad? Mujeres atrás con niños, la comida, la alimentación, dónde vamos a descansar, las cosas necesarias para los animales. Eso es lo que me vino a la mente cuando vi los animales, cuando vi lo que tienen empacado, ¿verdad? Que tendrán en ese burro. Este, Como quien dice, ¿sabe? Están en camino, en dirección opuesta de esa oscuridad, pero hay trabajo, ¿verdad? No están descansando, como diría en Puerto Rico, como con la pata alzada. Ajá. Hay trabajo. Amén. ¿Alguien más? Ok. Seguimos entonces para la segunda lámina. Estaba hablando aquí con Sarita, Ajá. el abuso, con mi hijo Sarita también, unos que se creen más que otros, el maltrato de prácticamente de personas que fueron creadas a la imagen y semejanza, ¿verdad? De los niños. Es así lo que por lo menos nos resalta a nosotros en estos momentos. Amén. Seguimos entonces. Pastor, yo veo personas angustiadas, Ajá. em, con mucho dolor y con necesidad de un milagro. Ujú. Esto. Amén. Yo veo la impotencia que tienen los que están siendo esclavizados. Los egipcios con sus varas, ¿verdad? Con su instrumento para azotar e intimidar más. Ellos están desprovistos de todo recurso para poder defenderse y veo obviamente la injusticia, pero ese desbalance de yo estoy siendo oprimido y tú tienes la fuerza y estás, como decía Alexis, estás abusando y veo entonces el temor, la impotencia sobre todo de no poder salir de la circunstancia en la que están porque no tienen la herramienta, no tienen la manera de cómo salir de la situación en la que están porque están en total desventaja. Amén. Eso es así. ¿Alguien más?
Ok. Seguimos entonces con lo próximo. Pastor, yo veo obediencia, aún Ah, sin saber, sin conocer, sabiendo por la imagen que vimos antes, el clamor que ellos tenían, ese sufrimiento, viendo cómo el tirano los sometía, pues ahora el Eterno dio una palabra y ellos sin conocer y solamente por la promesa y el pacto que se hizo con Abraham, Isaac y Jacob, pues ellos están siendo obedientes. amén. Eh, ahí mismo con lo que estaba diciendo Heidi, fe en acción es lo que nos viene a nosotros, no Ujú. solamente el aspecto de obedecer, sino también el creer. A veces, ¿sabes que no, si fuera uno de nosotros, eso como que no tiene sentido. Por lo menos si yo estuviera ahí, como que tú sabes, ok, pero voy a tener la fe que realmente haciendo esto, pues me va a salvar de algo. Ujú. Pastor, Sí, bueno. me llama la atención, y obviamente sí podemos ver la obediencia, pero la sangre es un tipo de valor bien alto. Y cuando veo la foto, veo el valor, el precio de la obediencia, lo alto y lo caro que es el precio de la obediencia del pueblo redimido. Ujú. Pastor, otra cosa también, siguiendo el Sí, sí. mismo pensamiento de Moshe, pues sí, eso, la sangre que representa la vida, ellos decidieron a no morir, decidieron vivir a través de la obediencia, viendo la sangre también como la vida y ellos decidieron, sabiendo que van a seguir, que van a vivir, poniendo al Mesías pues en lo espiritual para el mundo venidero. Amén. Y por Esta, último, oh, esta sí. imagen, ok. No, no, no. Esta imagen a mí me llama mucho la atención porque si comparamos la imagen anterior donde ellos obviamente estaban siendo maltratados, azotados, lastimados y abusados, todas las palabras que usaron. Y en este momento dado ya ellos habían visto, conocían, habían pasado ya unas plagas, ellos sabían lo que era el poder de lo que era todo lo que el pueblo estaba pasando. Sin embargo, en este momento vemos cómo ellos en obediencia están, como bien habló Heidi, han hablado todo Moshe, eh, es algo tan, se ve como algo tan sencillo, ¿ok? Pongan sangre en los dinteles de tu casa para que no entre la muerte o no toque a los hijos o al primogénito. Se ve como un acto sencillo para todo lo que ellos estaban viendo y experimentaron, pero cómo ellos hacen, se mueven en obediencia, en fe, sabiendo que la palabra, yo veo un pueblo, yo veo esta familia, veo lo que lo hicieron como un acto de fe. Yo sé quién está hablando, yo sé quién está dando la palabra, yo sé quién está dando la instrucción y por lo tanto yo me muevo a hacerlo, aunque sea un acto sencillo como tener poner esta sangre en los dinteles. Y aunque conocemos la profundidad, conocemos el poder que tiene, conocemos todo lo que conlleva este acto, en ese momento para ellos requería tener una fe inmovible de que el que dijo que lo hiciéramos de esta manera y de esta forma va a cumplir que se cumpla. Ese es el precio de la obediencia, ese es la recompensa de tener fe en lo que el Padre ha dado como instrucción y cuando nos movemos, pues obviamente vemos cómo hemos conocido más adelante, conocemos
cómo hubo provisión, cómo surgió un milagro, cómo el Eterno los guardó, los protegió, o sea, la redención, todas estas cosas que vemos que sucedieron y acontecieron con ellos, comenzó con eso, con un acto de fe y obediencia al Eterno. Amén. Amén. Y eso que nosotros, lo importante es que viendo a las láminas, falta una más, conocemos como yo digo muchas veces, el resto de la historia, pero tiene toda la razón en este proceso y ya pues ah, comentaré un poquito en referente de todo lo que dijeron a todos. Y por último, ¿alguien más tiene algún otro comentario de esta? Pastor, también otra cosa que me gusta de la lámina es como el hombre, como cabeza de hogar, Ujú, está haciendo ese acto de fe y como su hijo, su generación, pues es testigo de esa parte de fe que su padre como cabeza está haciendo. También eso me gustó. muy bien. Amén. Wow. Ustedes, ¿verdad? Mientras yo ponía las láminas y pensaba, las ideas de ustedes están espectaculares. Lo pueden ver. Baruch Hashem por eso. Y por último, Ya aquí, pastor, ya ellos estaban preparados para recibir lo que el Eterno les tenía. amén. Viendo las anteriores, estaba mirando cómo el Eterno orquestó todo de una manera que si él hubiese dicho, "Van, pónganlo la sangre en los dinteles en la primera vez", todo el mundo hubiese dicho, pero no, pero ¿y para qué? Y como todo lo hizo de una manera tan, ok, vamos a acabar primero con este Dios, vamos a coger este otro Dios de Egipto, vamos a azotarlo para que vean quién es el único Elohim. Y lo hizo uno por uno, y mientras ellos iban viendo, ahí su fe se alzaba más y decían, espérate, el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el más fuerte de todo esto. Porque Ujú, estoy segura que ellos también veían lo que hacían, entre comillas, los otros dioses. ajá, Y ya ahí, pues ellos están preparaditos para escuchar lo que el Eterno les tiene a ellos. ujú. Muy cierto. Y Maribel comenta algo añadiendo de que estudiaba, creo que está en uno de los años más adelante, pero sí, dicen los sabios que hubieron del pueblo que también idolatraron a los dioses de Egipto cuando estuvieron en Egipto. Oh, muy cierto. Baruch Hashem. ¿Alguien Eh, más? sí, Ujú. Sara menciona que ella ve a un pueblo atento, Ajá. atento a, a su líder. Eh, y en mi caso, pues vuelvo a la primera imagen. En la primera imagen había un pueblo saliendo, ¿verdad? Pero el trasfondo era, se veía la oscuridad. En este caso, totalmente diferente. Pueblo es un pueblo junto, pero en el fondo hay una luz que brilla y trayendo la luz no solamente al pueblo donde está, sino a los alrededores de donde está el pueblo. Ujú. Wow. Baruch Hashem. Amén, pastor. Amén. Yo veo juntando tal vez ambas láminas, veo esto como un proceso. Ah, en las primeras plagas que el Eterno envió a Egipto, el pueblo no tuvo que hacer nada. Él simplemente fue un espectador y un testigo de lo que estaba ocurriendo. No fue hasta la última que le pidió que hicieran hacer algo y eso me recuerda y me habla de que en muchas de las, siempre en las situaciones que tenemos, en este caso como lo estaban pasando ellos, eh, aunque como decía, creo que fue la pastora, eh, alguien comentó con respecto a que se veía algo sencillo, pero no lo es. La realidad es que en medio de todo ese proceso, a pesar que fue un proceso difícil, una esclavitud larga o mucho abuso, ellos hicieron la parte que les tocó hacer ellos fue la parte más sencilla, porque de 10 plagas solamente tuvieron que actuar en una de ellas, en la última, y fue para preservar su vida.
Así que esto lo llevó como en un proceso, entendiendo la manera en que el Eterno estaba obrando en la vida de ellos para sacarlos, para obrar esa redención. Más entonces en la última lámina, lo que veo es la culminación de un proceso que se comenzó porque la idea de salir al desierto era para adorar. Así que esta expresión de la entrega de la Torá, de las 10 palabras, es esa expresión de esa adoración como para eso estamos aquí, para esto nos sacó, estamos aquí por esto, esta es la razón, el motivo por el cual pasamos todo esto es para esto. Y el pueblo, como decía hermana Sarita, está muy atento porque para ellos es como que para este día estoy aquí, para presenciar esta entrega, para ser testigo de lo que está pasando. Y por esa atención y esa devoción, porque eso es el resultado de todo lo que se ha vivido antes. Por eso comencé con procesos. Muchas veces no se puede disfrutar esa parte de la entrega de la Torah y vivir esa experiencia con el Eterno tan intensa de su presencia si no hubo antes un proceso de esclavitud, de sosiego, de desesperación, de angustia y de una liberación extraordinaria para entonces llegar a esto. Por eso uno ambas láminas porque lo veo como un proceso y aquí tenemos en la última lámina la culminación de ese proceso. Amén. Y ese comentario, antes de que alguien vaya, si quiere, no hemos terminado el comentario, me llama mucho la atención lo que tú acabas de decir, Marisol, porque muchas veces lo que me viene a la mente mientras tú explicabas el proceso y lo que todos los demás han dicho, muchas veces nos envolvemos en, que es el punto del, y me estoy adelantando, pero es uno de los puntos de las próximas láminas, que láminas no, sino la enseñanza del estudio de hoy, de que nos concentramos en la fiesta porque el Eterno dijo, saca a mi pueblo para que hagan una fiesta y sabemos que es así, está Shavuot, está la relación de Pesa y todas esas cosas, pero en este punto me gustó mucho lo que tú dijiste porque el Eterno les da su palabra al pueblo. Y entonces muchas veces nos concentramos en las otras cosas, como decimos, diría yo, en los muñequitos, pero en la esencia del mensaje no nos concentramos. Y la esencia del mensaje en este punto de esta lámina es lo que el Eterno quiere. El Eterno quiere que nosotros los conozcamos a través de su palabra. Es la esencia. Las otras cosas son como que el adorno de estos mandamientos, de lo que ocurrió, como citaba muchas veces nuestra pastora Flor en antes, decía que hermoseamos el mandamiento con las demás cosas, que el mandamiento es esto, pues vamos a hacer diferentes cosas. Un ejemplo que me viene a la mente, la mezuzá, pues, ¿sabes? No dice que tiene que tener una cobertura bien bonita o de piedra o de lo que sea que el artista que decidió poner pues la lectura dentro de ese sitio está hermoseando el mandamiento. Aquí es como que yo lo llamé como pueblo de ese proceso. ¿Por qué? Porque quiero que sepan mi palabra, como decía, que tengan mi palabra en sus vidas. Así que Baruch Hashem por eso. ¿Alguien más? Sí, pastor. Lo mío es como que una pregunta. ¿Se sabe más o menos cuántos salieron? Si eran millares o millones. Porque Bueno, la palabra dice que fueron, como digo, si la masa gris no me falla, fueron 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es muy posible que pudiera haber sido como 2 millones de personas que salieron de Egipto. Padre, yo lo veo que milagro tras milagro tras milagro, porque el hecho de mover esa masa de gente y de caminar, porque si me pusiera en su lugar, qué sé yo, 3 millas, caminar 3 millas, por lo menos yo estaría cansada ya, y como el Eterno le dio la fortaleza para caminar y con niños y con bolsas es un milagro, esto es algo
Bien lindo. Eso es así. Uno, pues, hoy en día, si uno quisiera, pues, analizar o ver ese punto que me viene a la mente lo que tú estás diciendo, cuando Martin Luther King hizo su speech en la Casa Blanca, porque eso se puede encontrar en Google, dicen que había como 1 millón de personas en toda esa área cuando él hizo su famoso speech. Simplemente uno mira eso y dice, wow, pues el doble de eso, pues verdaderamente en láminas uno lo ve así, mucha gente, el artista, pero definitivamente fueron mucha gente y podemos ver la protección del Eterno en todo esto. ¿Alguien más? Amén. Regresando, comentaron acerca de la primera lámina, de la luz, la guianza de un líder, un pastor, cómo el Eterno da la provisión. Algo que a mí me llamaba la atención, además de lo que estaremos más adelante hablando, es que la luz de cómo, mientras miraban más cómo cada uno se ven muchas luces diferentes. Y honestamente, hermano, le digo que cuando puse la lámina pude ver las primeras antorchas o la luz, pero cuando tú la miras más y más puedes ver las diferentes lucecitas a través. Y es lo que el Eterno nos ha llamado, hacer luz al mundo. Y poder llevar, tú sabes, esa llama, esa palabra a las demás, a las naciones que no lo tienen. La segunda lámina comentaron definitivamente podemos ver el abuso, el maltrato, la angustia, el dolor, la necesidad, la impotencia de un pueblo, de clamor por ayuda. Y hoy en día nosotros, el pueblo, se puede identificar y conocemos de personas que posiblemente se sienten así, se sienten abusados, se sienten maltratados por las razones que sean, tanto físico o espiritualmente, y cómo hay una esperanza que nosotros como pueblo podemos llevar también ese mensaje. La famosa, definitivamente, esto es muy famoso y lo sabemos, definitivamente me llamó mucho la atención en los comentarios de la obediencia a la acción, ¿sabes? Porque es verdad, el mismo comentario de la pastora, sencillo, ¿por qué yo voy a hacer esto? Siento que tiene que ver, nosotros sabemos el resto de la historia, pero en aquellos momentos ellos dirían, poner una sangre en un dintel no es más fácil, simplemente que no nos dejen, ¿sabes? Nos dejen tranquilos y que pase porque nos identifican como pueblo. No, tenían que haber una acción. Moshe, definitivamente el precio tan alto que pagó Mashiach para que nosotros fuéramos redimidos en ese proceso, el acto de fe, una vez nuevamente, de creer, podemos ver definitivamente que conocemos el resto de la historia, la salvación en ese proceso. Y por último, como mencionaron, como mencioné, me gustó mucho el atento por recibir, y es lo que a diario nosotros debemos de buscar, de poder recibir, que la palabra del Eterno ya la tenemos, lo que tenemos que estudiarla, abrazarla, que permitir que sea escrita en nuestros corazones. Definitivamente, Alex, me gustó el comentario del background. Sí, en el primero se veía la oscuridad, y hasta se veía en la parte de acá atrás. Para mí, cuando Alex comentaba de la oscuridad, y creo que alguien más comentó acerca del background, se ve como si lo hubieran, en mi mente militar, como si hubieran bombardeado todo eso y lo que queda es más que humo, fuego, ceniza, que sabemos que el Eterno verdaderamente durante el proceso Egipto quedó destruido. Así que nada, gracias por compartir sus pensamientos, Baruch Hashem. Seguimos entonces con el estudio referente a este punto. Shemot 6:7 dice: por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy Yahweh, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré para mí
por pueblo, y yo seré para ustedes Elohim. Y luego sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Elohim, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios. El recuento de estas 4 expresiones de sacaré, libraré, redimiré y tomaré, que Adonai prometió y cumplió a Israel, lo brindamos en la noche del Seder de Pesa, en Pesa, con las 4 copas. Los sabios comentan que además las 4 copas aluden a la regla formulada en el Talmud. 4 son las que deben expresar gratitud a Hashem en público. 1, el que es liberado de la cárcel. 2, el que se sana de una enfermedad. 3, el que llega a puerto luego de un viaje por mar. 4, quien llega a buen destino tras atravesar un desierto. Todas estas situaciones las experimentó Israel al salir de Egipto. Salió de la cárcel, que significaba la esclavitud, que estaban sometidos, que lo vimos en la figura número 2, que estaban esclavizados, pero salieron de ese sitio. 2, fueron protegidos de las pestes y las enfermedades que Adonai azotó sobre los egipcios. Cruzaron el Mar Rojo. Llegó a buen destino tras atravesar el desierto. Y un punto interesante que los sabios comentan es que el orden que aparece en la Torá, donde Adonai prometió a los israelitas que los sacaría y luego los redimiría, pudiera ser cuestionado. Porque ellos comentan, no sería mejor que el Eterno hubiera dicho, los libraré y los sacaré en ese orden. Pero el Eterno conoce todas las cosas. Como dije, los sabios comentan que el orden debía haber sido, os redimiré y os sacaré. Pero como Adonai sabe todas las cosas, solo si los israelitas eran redimidos de la esclavitud, yo no haría una diferencia si permanecían en Egipto. En otras palabras, el Eterno tenía que sacarlos primero, para entonces liberarlos de donde estaban. Porque si los liberaba de esa esclavitud, entonces decían, pues, ¿para qué me voy a ir? Y ese no era el propósito del Eterno. Meam Loes comenta que para esa época el deseo más grande de los israelitas era que los dejaran salir de Egipto, porque para ellos el país era como un gran centro de concentración, un campo de concentración, y sentían que nunca lograrían salir de allí. Por eso, esto era para los israelitas imposible. Por eso es que Adonai les dice que los sacaría primero, los va a sacar, que fue la imagen que vimos. Primeramente los sacó. Luego, como los israelitas tenían miedo de que los egipcios los recapturarían, por eso Adonai les dice que los libraría de la esclavitud. Pero todavía la cosa no se quedaba ahí. Adonai dice entonces que los redimiría porque los israelitas pensaban que una vez que fueran sacados de Egipto y liberados, tendrían que esforzarse mucho para vivir y que inclusive después de ser liberados deberían trabajar duramente como antes para ganarse el sustento, y por eso Adonai les dice que los voy a redimir. Y por último, Adonai dejó lo mejor para lo último, los tomaré para mí como nación y seré para ustedes Elohim. Los escogió y nos escogió como pueblo suyo. Adonai le dijo, una vez que estén libres, vendrán al monte Sinaí a recibir la Torá sagrada. Entonces se darán cuenta de por qué los saqué de Egipto y los liberé de sus labores duras. El principal motivo de la redención de Egipto es para que puedan recibir mi Torá, mi palabra, y se transformen en mi nación. Baruch Hashem, nosotros estamos ahí. Enseñanza. Esto nos demuestra que el pueblo israelita no solamente fue liberado físicamente, pero también espiritualmente, si le creían a Elohim. La historia nos dice que esa generación que Adonai sacó, liberó, redimió y tomó como pueblo suyo, no le creyeron eventualmente a Elohim. Y por eso esa generación no entró a la tierra prometida, con excepción de Josué y Caleb. Desafortunadamente. Ese es el mensaje que debemos de expresar a todos los que conocemos, que deseamos que sean sacados, que sean liberados de la esclavitud, dándole las buenas nuevas de que Yahweh, a través de Yeshua, los redimió y los escogió como pueblo suyo. Y
y mientras yo pueda, amados, ese es el mensaje que nosotros debemos de llevar. Nosotros debemos de poder alcanzar a todos aquellos que nosotros podamos y poder dejarles saber, mira, tú no tienes que estar, el Eterno a través de Yeshua HaMashiach te sacó, te liberó de la esclavitud, de aquello que te tiene atado. Hay personas así, hoy yo escuchaba un mensaje y definitivamente es triste lo que el mundo, lo que estamos viviendo en el mundo. Y sabemos que las cosas se pondrán peores, pero eso no nos exime a nosotros de poder llevar las buenas nuevas, de poder alcanzar, aunque sea uno, de poder ver a alguien que venga a los caminos del Eterno, no que venga a Bein Tamí, que esté en el asiento, eventualmente ya eso pasará, pero el mensaje de nosotros, cuando nosotros podamos, nuestro trabajo, el que el Eterno ponga en nuestro corazón, debe ser ese, de poder llevar ese mensaje. El Eterno lo sacó de Egipto. Tenemos el orden otra vez. Nos liberó de la esclavitud, los redimió y los escogió. La conexión del Éxodo con nosotros es que fuimos sacados de las garras de la esclavitud, fuimos liberados de aquello que nos tenía atados, fuimos redimidos del pecado y de la muerte, fuimos escogidos como pueblo del Elohim Altísimo. Éxodo 6:7 nos muestra estas 4 copas. Te sacaré del yugo de la esclavitud, te libraré del yugo de la esclavitud, te redimiré para que vivas en Shalom y serás mi pueblo y yo seré tu Eloah. Tito 3:6 nos recuerda que fuimos esclavos, pero cuando se mostró la bondad de Yahweh a través de su amor, Él nos salvó conforme a su misericordia por medio de Yeshua HaMashiach. Juan 8:32 nos recuerda que Yeshua nos dijo, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Efesios 1:7 nos recuerda que a través de Yeshua hemos sido redimidos, recibiendo perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Y por último, serás mi pueblo. Si hubiera alguna duda de que nosotros somos pueblos del Eterno, Romanos 9:25-6 dice, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Eloha viviente. Así que no hay duda. Si alguien dijera, no, que si esto es por eso yo digo, hablamos y hemos enseñado mucho acerca de la identidad. Nosotros somos de Adonai. La palabra lo dice. Somos de Él, somos su pueblo. No importa la sangre que estés corriendo, la sangre es la misma, no importa dónde naciste. Tenemos que creerle que somos pueblo de Él. Baruch Hashem, por eso. Libertad en Yeshua HaMashiach. Eso es lo que nos muestra, y a través de las 4 copas que utilizamos o se enseña a través de Pesach. Yeshua nos liberó de la esclavitud. Y este es el último punto. Sé que tenemos tiempo. La legitimidad y elección divina de Moshe y Aarón. Shemot 6:14 habla y dice, estos son los jefes de las casas paternas, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmí. Estos son las familias de Rubén. Y los hijos de Simeón, Jamuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón, y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones: Gerson, Coat, Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Semei,
Simei, según sus familias, y los hijos de Coat, Amram, Isal, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Maali y Musi, estos son las familias de los levitas según sus generaciones. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Y a los años de la vida de Aarón fueron 137 años. Y los hijos de Isar, Coré, Nefe, Sicri, y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y Aarón tomó por mujer a Elisheba, hija de Aminab, hermana de Naasón, y ella dio a luz a Naab, Abiú, Elezal e Itamar. Y los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Estos son las tribus de los coreitas. Y Elezal, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Futiel, y ella le dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de las casas paternas de los levitas según sus familias. Estos son Aarón y Moshe, a quienes dijo Yahweh sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es Moshe y Aarón. Y uno dice, like, wow, pastor, usted tenía que leer todo eso. Lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque tenemos que saber acerca de la importancia de la genealogía. Al principio, cuando yo comencé a leer la palabra y llegaba a la genealogía, brincaba, porque mi pensamiento de aquel tiempo es, ok, está aquí hablando del papá y la mamá y los hermanos y los tíos y los primos, etc. Y en mi ignorancia yo pensaba que no era importante, pero por algo el Eterno incluye las generaciones en su palabra. Hay tanta enseñanza en la genealogía. Siempre pueden, y siempre que puedan y cuando puedan leer la palabra y mencione la genealogía, estudien. Y fue el propósito de yo poder leer todo esto. ¿Por qué? Rabbi Hirsch comenta que la Torá es mera en señalar que diciendo la diferencia de lo que afirman los fundadores de otras religiones, los líderes del pueblo judío eran seres humanos, no entes sobrenaturales. La Torá nos informa acerca de sus orígenes familiares a fin de dejar claro que sus compatriotas los conocieron a ellos y a sus primos y recordaban a sus padres y a sus tíos. Pero, aunque todo judío tiene el potencial de elevarse hasta alcanzar la grandeza y la profecía, Hashem no concede semejante honor al azar. ¿Ven? Eso es uno de los puntos importantes de cuando uno llega a estos puntos. Ok, aquí hay algo que el Eterno quiere que tú y yo aprendamos. Meam Loes comenta que el enfoque de Shemot 6, 14 al 27 era la tribu de Leví. Hashem incluyó a los hermanos mayores de Leví, Rubén y Simeón, porque sería un insulto para ellos si estos no eran mencionados. Eso es like, wow, tú sabes, ¿verdad? O sea, si uno lee esto y dice, ok, ¿qué pasó con los otros hermanos? No, el Eterno menciona a quién, a Rubén y a Simeón. ¿Por qué? Porque eran los mayores. Esto es importante y para el Eterno es importante y podemos ver el orden, como digo, la legitimidad. Si el Eterno quería hablar de solamente de que se ve aquí, que la lógica de la tribu de Leví, ¿por qué? Porque eventualmente estamos hablando de Aarón y Moshe. No, el Eterno dice, es importante que pongamos a Rubén y a Simeón también en este proceso. Shemot 6:16 dice, y estos son los nombres de los hijos de Leví según sus generaciones, son Coat y Merari, y los años de Leví fueron 137 años. Meam Loes comenta que esto es una indicación de la santidad de Leví y su dedicación a su pueblo. La tribu de Leví no estaba incluida en la esclavización. Él, Leví, quiso incluirse en los problemas de su pueblo. Por eso les puso a sus hijos nombres que recordaban la difícil situación. Rashi lo ve implícito en el hecho de que Aarón pudo ir a saludar a Moshe
y ambos se les permitió ir y venir cuando quisieran e incluso encontrarse con Faraón. ¿Cómo podrían deambular tan libremente si su tribu, la tribu de Leví, estuviera obligada a trabajar? Más bien, dado que la tribu de Leví era una clase sacerdotal, incluso en Egipto, los egipcios les permitía total libertad. El rabino Bajai, en su comentario de Shemot 5.4, dice, incluso Faraón entendió la necesidad de que cada nación tuviera líderes y guías espirituales y morales. Por lo tanto, mantuvo a la tribu de Leví como guardianes de la tradición. Otro punto importante es que como Aarón y Moshe eran de la tribu de Leví, estaban exentos de los trabajos que están realizados o que estaban realizando las demás tribus. Y por eso podemos ver en la Torá que ellos entraban y salían de la presencia de Faraón como si nada. Eso es una pregunta, dice, wow, ¿es verdad? O sea, cuando uno estudia y analiza y ve esto y lee, uno dice, ¿es verdad? Porque Aarón y Moshe entraban y salían. Sí, sabemos que el Eterno los estaba mandando, pero el Faraón pues dice, no, puede haber dicho, mételos en la cárcel, lo que ustedes hacen y no están haciendo lo que deberían hacer. Seguimos. El primer hijo de Leví, Gersón, le puso Gersón porque cada uno de sus hermanos era un extranjero, un ger, en la tierra extraña. El segundo hijo, Kehat, porque le irritaron los dientes a causa de la situación del pueblo. Y el tercero fue Merari, porque las vidas de sus hermanos se habían vuelto amargas como Maror. La enseñanza, esto nos enseña que hay que compadecerse del resto de la comunidad cuando ésta sufre, aunque uno personalmente esté exento de tales sufrimientos. Leví no estaba exento de la esclavitud y la tribu de Leví estuvieron, pero él, a través de este punto y de lo que hizo con los nombres, él se hizo partícipe de eso. Shemot 26 dice, estos son Aarón y Moshe, a quienes dijo Yahweh, sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Como mencioné anteriormente, es obvio que la principal atención de la Torá era mencionar la genealogía de Moshe y Aarón, que leímos anteriormente. Miram les comenta que todas las tribus adoraron ídolos en Egipto, con excepción de Rubén, Simeón y Leví. Y por eso la Torá los menciona junto a la sección de la genealogía. Además, Rubén el mayor fue el líder de sus hermanos. Cuando murió Rubén, el liderazgo pasó a Simón y cuando él murió, pasó a Leví. Esto demuestra que Moshe y Aarón no debían su rango a un mero accidente o un favoritismo divino, sino que había sido planeado cuidadosamente por la providencia divina, por el Eterno. Los líderes de los israelitas, lógicamente, deberían haber surgido de las tribus mayores. Esa era la lógica. Pero cuando Hashem vio que ninguna de esas tribus era digna del liderazgo, ¿por qué? Por la idolatría, él escogió a Moshe y Aarón de la tribu de Leví. ¿Por qué? También porque eran los sacerdotes, eran los que el Eterno había escogido para eso. Por eso la Torá afirma, estos son Aarón y Moshe. Ellos eran las personas aptas para la misión de liberar al pueblo. Y por eso, es por eso que las demás tribus no aparecen enumeradas. Hay otra razón por la cual la Torá menciona a las familias de Rubén y Simón. Si solamente se hubiese mencionado a Leví, podrían pensar que Moshe y Aarón habían heredado su rango de su bisabuelo Leví. Por eso, pero eso no era cierto. La Torá menciona a Rubén y Simón para demostrar que si el liderazgo hubiera provenido meramente en forma hereditaria, así de que, ok, este es el orden, entonces le debería haber tocado una descendencia a un descendiente de Rubén o de Simón, que eran mayores en estatus que Leví. Y entonces, por eso podemos ver que el Eterno tenía todo planificado como tenía que ser. Enseñanza. Moshe y Aarón alcanzaron su cargo porque ellos se mantuvieron fieles a Hashem. Ellos no adoraron a los ídolos de Egipto. Y podemos pensar que, acuérdense que Moshe fue criado en el palacio de Faraón, que pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. Es bien sabido que la adoración a ídolos es una aberración para Hashem. Por eso es tan importante que en la vida de su pueblo no exista ningún tipo de idolatría.
Eso lo podemos ver hasta, estaba estudiando en otros puntos, y aún el pueblo judío cuando son enterrados en las tumbas o lo que sea, tú no vas a ver ningún tipo de imagen, ningún tipo, aún incrustado en la piedra o lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos aún lo miran de esa manera, no quieren que piense nadie que ellos idolatraban a algo, a lo que sea. Y con esto termino. Hoy pudimos analizar de la Torá los siguientes puntos: el nombre de Hashem y la redención espiritual. Y de este punto aprendimos que debemos vivir una vida comprometida a Elohim, pero esto solo ocurre con la ayuda de Él. Debemos de aprender a servir a Elohim con entendimiento, emoción y fe. Siempre recordando y siempre teniendo en mente, en el corazón, en tu pensamiento, de que nada podemos hacer sin la ayuda y la intervención de Él. Tocamos el punto también que la revelación del nombre y su relevancia. Aprendimos la comparación de cómo los patriarcas conocieron a Hashem y cómo lo conoció Moshe. La legitimidad y la elección divina de Moshe y Aarón, que acabamos de tocar. Vimos que la traducción utilizada para Vayere es "y apareció". El pueblo israelita estaba orando y esperando a que Yahweh apareciera, los liberara de la esclavitud. Pero Adonai no solamente tenía planes de liberarlo, sino sacarlo, liberarlo, redimirlo y tomarlo como pueblo suyo. Pudimos ver cómo fue el proceso que utilizó Yahweh para revelarse al pueblo. De esta parasha debemos recordar que Yahweh también nos sacó, nos liberó de las garras de la esclavitud. Y si todavía estuviéramos esclavizados, tenemos la esperanza de que Yahweh nos sacó, nos liberó de cualquier atadura que no nos deje vivir libremente para Él. Que a través del sacrificio de Yeshua nos redimió y nos escogió como pueblo suyo. Y si tuviéramos alguna duda de que somos su pueblo, como leí anteriormente, no nos olvidemos de las palabras de Rab Shaul. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a los que no eran amada, amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Eloa viviente. Tú y yo somos pueblo, porque lo dijo Adonai. Punto, y se acabó. No importa a nadie lo que diga, lo que opinen o lo que sea, somos pueblo de Él. Baruch Hashem, amado, Shabbat Shalom. Amado Padre, mi alma te bendice y te glorifica. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias por la oportunidad, Padre, que tú nos das de poder estudiar tu palabra, Padre, de poder permitir, Padre, que recordarnos, Padre, que tú, Padre, nos sacaste de la esclavitud, Padre. Tú nos liberaste, Padre, de la opresión, Padre, del mundo, de lo que pudiéramos haber estado viviendo o lo que podemos estar viviendo hoy en día, Padre. Que gracias a Yeshua HaMashiach hemos sido redimidos, Padre, por tu gracia, Padre, por ese favor inmerecido, Padre. Y que, como decía Abba, dejaste para lo último lo mejor. Nos escogiste como pueblo tuyo. Nos llamaste, nos dice que somos tu amado. Te damos gracias por eso, Padre. Y te pido solamente, Padre, que nosotros no seamos, Padre, conocedores de esta enseñanza, de esta palabra, Padre, sino que nosotros podamos, Padre, llevar esas buenas nuevas a todo aquel, Padre, que se encuentre en nuestro camino, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te pido esto y te doy gracias, Padre. Amén, amén y amén.